Vamos a buscarla para presentarla. ¿Aparece en la pantalla las diapositivas, Jessica? Sí, señor. Bueno, a ver, ¿cuál es la pregunta que tienen? Este es el ejemplo que tienen que estudiar. Es idéntico. La única diferencia es la potencia. Que el ejemplo maneja 120 vatios y en el laboratorio, porque como ese laboratorio se implementa, nosotros no tenemos carga para esta potencia y entonces por esa razón esto se reduce la potencia a 20 vatios. La única diferencia es eso. En lo demás es idéntico. ¿Cuál es la pregunta, Jessica? Bueno, sí, señor. Ingeniero, es en la fórmula 5.25. Vamos a mirar. A ver, cuénteme. Aquí en esta fórmula. Esa, sí, señor. Yo sé que esa fórmula la sacaron con la 5.23A y 5.23B. Lo que Sí. pasa es que yo, Y también la 524. Tiene que sustituir la 524. Porque donde aparezca la corriente de carga, fíjese acá. Mire, aquí, esta corriente de carga, IL aquí, IL aquí, hay que sustituirla por esta expresión, la 524. ¿Qué pasa? Que esta IL varía dependiendo del estado de la carga. Se construye la tabla para 5 amperios de carga, para 2 y para 0,5. O sea, se construye para 5, para 2 y para 0,5. Entonces, el valor de IL se sustituye en las ecuaciones dependiendo de 5, 2 o 0,5. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta, Jessica? sí, señor, es que eso era, o sea, a mí no me está dando, esa ecuación no me está dando porque yo no estaba cambiando, yo no estaba sustituyendo la 5.24, ingeniero, no, pero Sí, ya, sí, esa tiene es que... una, ingeniero, esa es una. La otra, con el diseño del filtro, ingeniero. Sí, cuénteme, a ver, vamos a mirar, a ver qué pregunta tiene aquí el diseño del filtro. ¿Estamos hablando de qué? ¿Del inductor o del capacitor? La duda que tiene. Ya le digo un segundo, ingeniero, que estoy aquí. Ingeniero, pues ahí dice diseño de un filtro, bueno, no aislado, diseño del filtro, no sé, no dice nada sobre inductor o capacitor. Es la página No, 268. es que mire, esta Jessica, el filtro no es más que seleccionar el valor del inductor. El diseño del filtro tiene dos etapas. Determinar el valor del inductor y la otra etapa es el valor del capacitor.
O sea, hay un procedimiento para determinar el valor del inductor que tenemos dos posibilidades, o por el aspecto de rizado o por el aspecto de inductancia crítica. ¿Sí? El inductor tiene dos criterios: requerimiento de inductancia crítica o requerimiento de rizado. Esos son los dos requerimientos, los dos criterios, vamos a llamarlos si quieren, ¿no? Examino el criterio de cuál es el rizado que el enunciado me establece. El enunciado me establece un rizado de la salida de más o menos 50 mil, el rizado me lo establece, estamos hablando del inductor, me establece este rizado de corriente, 200 miliamperes pico. Estamos hablando del rizado, estamos hablando del inductor. Entonces, ¿cuál es el rizado de corriente? Este me lo establece, ¿sí? Observen que aquí aquí se coloca como rizado, como requerimiento de rizado, uno menor, que es 164 miliamperios pico. Ingeniero, esa era mi pregunta, ingeniero. ¿Ellos por qué utilizan ese 0.164, o sea, hace delta D y L? Porque ese corresponde a la menor corriente posible, la corriente que consume con el lastre. O sea, no, la mínima corriente que puede circular ahí es la corriente de lastre. No hay más. ¿Ok? Entonces, suponemos que el rizado está conformado por 2 veces la corriente de lastre. El pico hacia arriba y el pico hacia abajo sería 2 veces. O sea, como es más o menos, la corriente de lastre es esta. Esta es la corriente de lastre. Corriente mínima de la carga. ¿Ok? ¿Sí? La corriente mínima de la carga, el lastre es esta, miren, esta. ¿Ok? Esta corriente, que es la corriente de la carga, la transfiero al inductor. ¿Cómo la transfiero? Con la ecuación 524E. O sea, con esta ecuación, yo, una vez que yo conozca la corriente de la carga, que es la corriente de lastre, yo determino el valor de IL con esta ecuación, la 524B. Eso me da una corriente de 0,082, o sea, 82 miliamperios. Entonces, se establece como rizado ese valor de la corriente mínima, que es 82 miliamperios hacia abajo y 82 hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Es el doble de esto sería. Y esto cumple, porque esto está por menos de 200 miliamperios. Esto está. ¿Qué pasa si no cumpliera? Tendría que cambiar la corriente de lastre. ¿Sí? Esto satisface. Le están pidiendo 200 miliamperios y con esa condición tenemos un rizado de 184, que es menor. Y dice, debe ser menor que este. Entonces, lo está satisfaciendo. Significa que con esa corriente, con esa carga de lastre, podemos cumplir esta condición. ¿Okay? ¿Qué pregunta tiene ahora, Jessica? ¿Qué pregunta tiene? Entonces, con esa delta de IL, puedo yo conocer cuál es el valor de L. Pero como está variando como en el problema, varía el voltaje de entrada y varía D, entonces yo tengo que considerar para L, cuál es el producto D por Bin que da el valor máximo. Entonces tengo que recurrir a esa tabla. Por eso es que tengo que construir su tabla. Entonces, tengo que ver para estas condiciones cuál es el producto de D por Bin. Este por este, cuál da el valor mínimo, el valor máximo, perdón. Y el valor máximo se tiene para 12 voltios. Entonces, yo tengo que aquí
construir una tablita, una columna. La columna va a ser el producto de el voltaje de entrada por D. Entonces aquí aparece en esa columna el producto de B in por D. Y de esa columna yo tomo cuál es el valor máximo. Y ese valor máximo resulta, resulta B in por D máximo, ¿sí? Resulta que para B in 12, D es 0,5. Entonces este es el producto máximo. 12 por 0,5. Y entonces pongo aquí el periodo de conmutación de la frecuencia asumida de 100 kHz sobre el delta de IL. El delta de IL. Que debe ser, yo puedo asumir cualquier delta de IL menor que 200 miliamperios, pero eso tiene que estar reflejado en la carga del lastre, ¿sí? Porque esa es la corriente mínima que el sistema toma de la fuente, que sería entonces con la carga del lastre. Ingeniero, a ver si le entendí. Para nosotros hallar el valor del inductor, nos vamos para la tabla y tenemos en cuenta el valor, el voltaje inicial y el D, porque al variar el voltaje inicial me varía D, ¿sí, señor? Entonces busco cuál es el producto, cuál es el valor producto que es el máximo de todos. El valor... Los empiezo a comparar, o sea, multiplico hasta que me dé el máximo. Claro, lo que yo le decía, mira, Jessica, aquí sobre esta tabla, a ver, la tenemos acá, creo, aquí. Aquí. ¿Sí? Yo puedo construir otra columna, aquí, que es el producto de esta columna, la primera, por la tercera. Entonces veo de todos esos productos, ¿cuál es el máximo? Y el máximo va a corresponder para 12 y 0,511. Es eso. ¿Por qué? Porque la expresión de la inductancia, ella depende del producto B por D. Pero esto está cambiando. Si cambia B, cambia D. Entonces tengo que conseguir, para que esto sea máximo, el numerador debe ser máximo. Significa entonces que ese producto sea el máximo. ¿Ok? Sí, señor. Entonces, por ese criterio determino que la inductancia debe ser 380 microhercios. Ahora examino el otro criterio, el criterio de la inductancia crítica. ¿Qué significa el criterio de la inductancia crítica? El criterio para que el convertidor funcione de una manera continua. Se dedujo una expresión para el valor de la inductancia crítica. Este valor lo obtengo. Y entonces, cuando yo tengo la inductancia crítica, este valor de la inductancia crítica, ¿qué significa? Vamos a mirar que el valor del delta de IL va a ser el valor, la diferencia entre el valor medio y el valor pico. Entonces, generalmente se asume como criterio que para reducir el rizado, tomo un valor de 10 veces la inductancia crítica. Y ese valor de 10 veces la inductancia crítica me resulta 2940. Y este valor es superior al anterior. Total que el criterio que está dominando es el requerimiento de inductancia crítica. Entonces, el valor de la inductancia que yo debo seleccionar es de 2940 microhenrios. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Jessica? No, señor, me perdí en ese pedacito. ¿Cómo así que el valor debe ser 2940, ingeniero? ¿Por qué?
Calculamos el valor de la inductancia crítica, ¿cierto? ¿Cuánto me da? Sí, señor. 290. 290. Pero con este valor, yo tengo un delta de L, un rizado mayor que el de que requerido. Entonces, se asume como criterio que tomo un valor de 10 veces la inductancia crítica. Tengo como 10 veces el valor de la inductancia crítica y entonces con ese criterio, ¿sí? Este criterio me dice, bueno, mire, con esto hay continuidad. Pero hay un rizado alto de corriente. Entonces, para reducir ese rizado de corriente, lo asumo 10 veces. El rizado de corriente, cuando tiene la inductancia crítica, vamos a mirarlo, el concepto de la inductancia crítica. Estamos en un convertidor directo de elevador. Convertidor directo elevador, y entonces el valor de la inductancia crítica, veámoslo aquí. Convertidor directo elevador. Aquí está. Entonces, cuando yo tengo la inductancia crítica, mire cómo es la corriente. Llega acá y regresa aquí. ¿Ok? Entonces, el valor, yo tengo entonces un delta de L, que es el valor pico menos el valor medio. ¿Ok? Menos el valor medio. Entonces, si yo quiero reducir ese delta de L, el delta de L es inversamente proporcional con la inductancia. Entonces, si yo asumo 10 veces, el rizado de corriente va a reducirse en 10 veces el valor que yo tengo con la inductancia crítica. Eso es lo que quiere decir. Cuando tengo la inductancia crítica, el valor del rizado, el delta de IL, es el IL pico menos el valor de la corriente media. ¿Sí? ¿Para qué condición yo lo calculo? Para el valor de la máxima corriente. Cuando entonces tuviéramos aquí la máxima corriente de 5 amperios. Entonces aquí tengo un delta de IL. Si yo aumento la inductancia 10 veces al valor de la inductancia crítica, ese delta de IL se me reduce en 10. Eso es lo que quiere decir. Y entonces, con ese criterio, determino que la inductancia que me garantiza que haya continuidad y que el rizado de corriente sea 10 veces menor que el que se obtiene con la inductancia crítica, entonces el valor de esa inductancia debe ser de 2.940 microhenrios, que es mayor al anterior, que era de 380. O sea, en la mayoría de los casos, el criterio que prima, el criterio dominante es este, el de 10 veces la inductancia crítica. ¿Okay? Entonces, ¿escucho, Jessica? Ya, ingeniero, ya me resolvió la duda. Bueno. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ingeniero. Fabián. Una pregunta. Cuénteme, una inquietud. ¿Cómo? Una inquietud. Sí. Lo que pasa es que usted en la clase pasada dijo que la resistencia, dependiendo del dispositivo del datasheet del dispositivo que uno escogiera para el diseño de la práctica, RDS iba a estar en el orden de los miliohmios.
40. No, el RDS lo da el datasheet, lo da el datasheet. Sí, por eso, del datasheet en el orden que usted mencionó, que en el orden de los miliohmios. Sí. Yo escogí un dispositivo y estaba mirando la resistencia RDS y me sale que es 0.55. 550 miliohmios, bastante alta, muy alta, Sí, ¿no? entonces, Fíjense que una cosa, ¿no? La calidad de los transistores se mide por eso. ¿Por qué, Fabián? Porque resulta que si usted escoge ese, cuando calcule las pérdidas de potencia le van a salir muy altas. sí, señor. ¿Ven? Entonces, ese dispositivo, ¿qué corriente nominal tiene? Ya le digo. Sí. Tiene, ya le digo. Uy, se me perdió. Especificaciones. La corriente nominal. Sí, estoy buscándola. Aparece de entrada. ¿Cómo llama el dispositivo? ¿Qué clase es? ¿Qué tipo es? Un MOSFET, un IRF 740. 740, pero de una vez al lado aparece el número en amperios y el voltaje. El voltaje me sale que es de 400, pero no veo la corriente. No sé si es la referencia 40 amperios. De pronto. Bueno, mire, fíjese, miremos el que está ahí, miremos el que está ahí en la guía. Miremos el que está en la guía. Miremoslo a ver, para que vean. Que está en la guía. Y aparece el siguiente. Fíjense que aparece lo siguiente, ¿no? El que está en la guía es el 20N06, ¿sí? Y aquí aparece, tiene que buscar en el datasheet, el valor de la corriente continua del drenador. Ese es el valor, porque es el valor continuo. El otro es un valor de corriente pulsante. Este no es el valor nominal. El valor es el que diga, donde diga continuous drain current. O sea, el valor en régimen constante. Ya voy a buscar, ingeniero. ¿Sí? A 25 grados centígrados, lo dan aquí. Entonces dan 20 amperios. Y fíjese, no necesitamos un valor muy alto de voltaje, porque nosotros estamos manejando voltajes bajos de 24 voltios, ¿no? ¿Sí? O que tuviéramos 50 ahí me dice que la corriente continua es de 10 amperios. ¿Drain current de 10 amperios? Sí, señor. Sí. Entonces, ¿qué significa? ¿Y el voltaje de 400? Sí. El voltaje es muy alto, ¿no? Muy alto. Sí. Sí, la corriente está lógica, ¿no? Pero fíjense una cosa, realmente cuando uno va a seleccionar un dispositivo, tiene que tener mucho cuidado con esa resistencia. ¿Por qué? Entonces tendría que buscar una de menor. De menor, claro, Fabián, porque cuando usted vaya a hacer los cálculos, entonces la eficiencia le va a resultar muy baja. Por eso y si no, entonces tiene que poner varios en paralelo. ¿Sí? Listo, ingeniero, por eso era la duda. Ok. De pronto no me está dando los resultados de la relación de trabajo para diferentes voltajes, de pronto debe hacer a eso. Ok, muy altas las resistencias, sí, está muy alta. Sí, señor. Bueno, ¿quién tiene otra pregunta por ahí? Jessica, Elkin, ¿tiene alguna pregunta? ¿O Kevin? No, ingeniero, ya me resolvió las dudas con las preguntas de ellos. Ok, bueno, muy bien. Yo voy a estar aquí disponible. Cualquier cosita que aparezca, pues... Ingeniero, qué pena, otra cosa que me olvidaba. Sí. Para ese mismo circuito, el voltaje BD y la resistencia RD
ese se toma, puedo tomar el que aparece ahí como ejemplo, que es 0.2 BD y RD como 0.015. Sí, en los diodos no tiene tanto problema, eso es típico más o menos, sí, en los diodos. Puedo trabajar con esos valores. Sí, sí, pero no tiene la información del diodo que selecciona, del datasheet la idea es que ustedes miren el datasheet y que puedan extraer del datasheet la información que requieran, que aprendan a eso. Pues acá tengo uno descargado, sino que pues no le hallé así esos valores. Estaba mirando el datasheet y pues no. ¿Cuál es la referencia? Un diodo Shockley SB120. ¿Cuál? SB120. S. B120. A. SB. Sí, señor. SB120. Bueno, déjeme, yo lo miro. Si no consiguen información, puede tomar la información del guío que aparece ahí en el ejemplo. Sí. Sí, usted ya miró el datasheet, no le aparece nada, ¿no? Sí, es que lo estoy viendo acá, pues acá lo tengo abierto y pues estaba mirando la resistencia y el voltaje BD, pero no me muestra ningún valor de resistencia. Es que la resistencia tiene que calcularla, no aparece directamente. Ah. Piense lo siguiente, mire, ven, vamos a mirar el ejemplo. Vamos a mirar el ejemplo, Fabián. Sí. Mire, póngale cuidado. Resulta de que le aparece la característica B contra F. ¿Sí le aparece esta característica o no? Ya miro. B contra F. Sí. Sí. ¿Sí le aparece? Sí. ¿En la curva? Sí. Ay, no. No, esa no es. No, pues me aparecen los voltajes arriba como características, me aparece un voltaje. Tiene que aparecer voltaje en el diodo contra corriente en el diodo, la característica B del diodo. Sí, voltaje en el diodo me parece que de 0.50 a 0. ¿Cómo va variando? ¿Cómo va variando el voltaje cuando varía la corriente? Una curva parecida a esta. ¿A cuál? A esa que estoy viendo. ¿No está compartiendo o no? No, está en la diapositiva 263. Ay, espérese un momentico, entonces, disculpe un momentico, nos regresamos a ver que no sé por qué razón entonces no salimos. Espérense un momentico, por favor. Bueno, vamos a mirar a ver. Vamos a mirar a... Un momentico, a ver, por favor. Vamos a mirar a ver por qué no me aparece. Vamos a mirar por qué pensé que estábamos viendo la diapositiva. Ahora sí aparece, Fabián. Ahí ya está compartiendo. Mire, fíjese, esta curva tiene que aparecer. No le da la curva de este es voltaje en el diodo contra corriente en el diodo. Sí, ya la estoy viendo. Sí. ¿No le aparece en el datasheet a usted, no? Sí, ya la acabé. Ah, bueno, pues de ahí determina la resistencia. ¿Por qué? Porque usted linealiza esto, póngale cuidado. ¿Qué linealización hace? Usted puede hacer dos tipos de linealización. Usted puede hacer esta linealización. Parte de aquí y viene aquí. ¿Sí? Y esa línea recta, curva. Esa línea recta tiene una pendiente. La pendiente de esa línea recta es el inverso de la resistencia. Ah, ok. ¿Sí me entiende? Porque la pendiente de esa línea es corrientes delta de I sobre delta de B. Y el inverso sería delta de B sobre delta de I, que es la resistencia. ¿Okay? Y el BD sería uno de los que yo elijan entre ese rango, ingeniero. Claro, porque usted puede linealizar esto a voluntad. Usted puede linealizarla, póngale cuidado. Desde 0.2 a 0.8. Que viene de aquí, que viene de 0.3, por ejemplo, y linealiza aquí, ¿sí? O la otra linealización podría ser de 0.2. Toma este punto como origen y el punto final aquí, ¿sí me entiende? Sí. O podría ser la otra final, esa, de aquí de 0.3 acá.
Sí, donde empieza la activación. Donde empieza la activación. Donde empieza la activación. Donde empieza la activación, perfecto. Eso es. Ah, bueno, ingeniero. Gracias por Ok, la... bueno. Estamos pendientes entonces, ¿soy yo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, pues yo voy a estar ahí pendiente, yo. Voy a cerrar el micrófono y cierro la cámara, pero estoy pendiente de si alguien pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Hasta luego, ingeniero. Gracias. Bueno, Sí, ingeniero, hasta gracias. luego. Felicidades. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego.